Shalom Ubrahot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 91, la batalla de Armagedón, segunda parte. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que sean alimentadas nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que el alimento sólido que vamos a recibir sea para preparación para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Muchas gracias, Padre Celestial y nuestro Elohe Malquisedec. Agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, la palabra Armagedón se utiliza hoy en día de una forma general para referirse a cualquier tipo de conflicto catastrófico, pues especialmente si existe la posibilidad de que provoque una destrucción masiva o el exterminio de la humanidad. En las Sagradas Escrituras, Armagedón se refiere a una futura batalla, o en esta parte que estamos hablando, la conferencia número 91, la batalla de Armagedón, segunda parte, a la batalla del octavo milenio. Y es la batalla final entre Yahshua HaMashiach y Satanás, donde están involucrados dos ejércitos en igualdad de condiciones. Cuando digo en igualdad de condiciones, cada ejército está totalmente alineado y compuesto por un número establecido de personas de parte y parte igualitas. Bueno, la palabra Armagedón proviene en realidad de la palabra hebrea Armagedone, que significa monte Megido o el lugar previsto para la batalla. Como estamos mirando nosotros, ese lugar ha sido el escenario donde se han librado innumerables batallas en esa región. Egipcios, asirios, griegos, romanos y cruzados lucharon en Megido, así como los ejércitos de Napoleón. Megido fue el escenario de batallas durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Árabe-Israelí del año 1948. En el futuro, octavo milenio, la llanura de Megido y la cercana llanura de Esdrelón serán también el punto central de la batalla de Armagedón. La llanura de Megido o Armagedón fue famosa por dos grandes victorias en la historia de Israel. Primero, la victoria de Barat sobre los cananeos, Jueces 4:15. Y segundo, la victoria de Gedeón sobre los madianitas, Jueces 7. Armagedón también fue escenario de dos grandes tragedias. Primero, la muerte de Saúl y sus hijos, 1 Samuel 31:8. Y segundo, la muerte del rey Josías, 2 de Reyes 23, 29 y 30 y 2 de Crónicas 35, 22. La interpretación futurista del Apocalipsis, que es nuestro punto de vista, la batalla de Armagedón, parte 2, será una batalla real en el futuro, octavo milenio. Las influencias demoníacas reunidas para batallar contra Yahshua, sus ángeles y los justos. Tenemos nosotros que entrarnos al octavo milenio. Así entrando nosotros al octavo milenio, podemos hablar, como decíamos en la primera parte, la batalla de Armagedón en la primera parte está ubicada en el punto cardinal del oriente por parte del remanente final. Y por parte del resto de humanidad, representado por los otros tres caballos, el rojo, el negro y el amarillo. Ahí están representados todos los impíos del mundo entero. Esa fue el Armagedón parcial. Y esos otros tres están en los otros tres puntos cardinales.
Por lo tanto, en la primera parte teníamos nosotros un lugar específico de ubicación en la batalla en el mundo entero, en el lugar del Oriente, donde el resto de la humanidad busca a los 144.000 para destruirnos. Pero en el Armagedón, segunda parte, o la parte futurista, o la batalla final del octavo milenio, es la verdadera batalla del Armagedón. La palabra Armagedón en las Sagradas Escrituras, aunque está solamente una sola vez, hay una sola referencia bíblica así en sí para la palabra Armagedón, también está conectada en el libro de Apocalipsis con los sucesos que vienen desde el capítulo 6 hasta el capítulo 20. Ahí podemos ver nosotros una conexión de Armagedón, aunque solamente esa palabra aparezca en Apocalipsis 16. Entonces, yéndonos directo al octavo milenio, vamos a mirar también el orden de preparación para la batalla. Así como en la primera parte hay un orden de preparación y los ejércitos se preparan para esa batalla parcial, y que pronto está representada por los 4 caballos de Apocalipsis, pues en la parte final también hay una preparación para la batalla final del Armagedón. Y cuando hablo de la parte final, me extiendo al octavo milenio. Ese octavo milenio que de pronto aún es ignorado por muchos creyentes en el mundo entero, y que está reflejado en Apocalipsis 20, está el sexto, séptimo y octavo milenio, independientemente que lo encontramos también en Zacarías y otros textos bíblicos, pero haciendo referencia al libro Apocalipsis, Apocalipsis 20. Bueno, entonces en Apocalipsis 20 tenemos los siguientes eventos en forma de preparación ya para la guerra final. Y en la guerra final nos extendemos nosotros a la tercera venida de Yahshua HaMashiach. Ve qué interesante. Ahora, Satanás ha tenido un milenio de descanso donde no ha tenido a quien engañar, séptimo milenio. Pero mire que Satanás, que es estudioso de las Sagradas Escrituras, Satanás espera, como estamos esperando nosotros hoy, la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Nosotros la esperamos con alegría, con gozo, porque sabemos que nos vamos y vamos a ser transformados, entonces la esperamos y para nosotros es un evento glorioso como creyentes. Pues déjeme decirle que Satanás en el milenio, ya finalizando el milenio, Satanás está esperando la tercera venida de Yahshua HaMashiach, porque él sabe que en la tercera venida de Yahshua se va a producir la resurrección de los impíos, y con la resurrección de los impíos, él va a tener un tiempo adicional. Voy a extenderme a Apocalipsis 20 para que ustedes de pronto me acompañen allá, Apocalipsis 20, para que miremos los sucesos. Versículo 7, Apocalipsis 27, dice: cuando los 1000 años se cumplan, o sea, el séptimo milenio, cuando se cumplan, ¿sí ve? Satanás será suelto de su prisión. ¿Y cómo así que será suelto de su prisión? Porque se produce la segunda resurrección, la de los impíos. Entonces, si se produce la segunda resurrección, la de los impíos, entonces ahora hay nuevamente gente a quien engañar. Y el versículo 8 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces ahí tenemos nosotros ese evento importante que Satanás está esperando al final del séptimo milenio, que Yahshua venga por tercera vez y produzca la resurrección de los impíos, y cuando produce la resurrección de los impíos, entonces Satanás vuelve a tener trabajo. Descansó en el séptimo milenio y ahora vuelve a tener trabajo porque la tierra se llenó de impíos. Y entonces dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y ya estamos hablando nosotros del octavo milenio. Ahora déjenme mencionarles esta guerra paso a paso, detalladamente,
de la siguiente forma. Cuando Yahshua HaMashiach produce la segunda resurrección, la de los impíos, Satanás se presenta como él es, engañando a esas naciones, haciéndoles ver el descenso de la Nueva Jerusalén como una ciudad a la cual ellos la pueden tomar y donde él ha sido considerado de pronto o lo han sacado injustamente, y él convence nuevamente a los impíos para tomarse esa ciudad que está bajando. Oh, interesante. Todos tienen los ojos puestos en aquella ciudad. Satanás le lanza de pronto una conferencia, podemos decir. Lanza una conferencia a todos esos impíos y los convence o los engaña de que pueden tomarse en esa ciudad. Pero mire que Satanás, aunque es un ser vencido ya, es supremamente inteligente, sagaz, astuto. Y él inmediatamente no va a atacar a la ciudad. No, señor, porque acaban de resucitar los impíos. ¿Y cómo está la tierra? Está destruida. Hay un poconón, digamos, de basura porque transcurrieron 1000 años, y en esos 1000 años, por ejemplo, ¿qué pasó con los aviones, con los carros, con los cohetes, con las armas, con todas esas cosas? 1000 años que no se utilizan esas cosas, de pronto enmohecidas por ahí. Entonces Satanás, que es tan inteligente, ordena a todos los impíos por escuadrones y con líderes especiales, cada ejército de esos. Y comienzan a prepararse para la guerra. Y cuando una persona se va a preparar para la guerra, o si lo hablamos en unos términos humanos acá, si de pronto el ejército se va a preparar para una guerra, pues ellos alistan las armas, alistan los carros, las bombas, los trajes, todo el equipo necesario para la guerra. Ahora le pregunto, ¿y Satanás? ¿Cómo están los equipos para darle a todos esos impíos? Si estuvieron 1000 años sin hacer nada, pues algunos están averiados. Entonces se ponen a arreglar todos esos armamentos, a prepararse para la guerra. Y otro dato importante, a la guerra deben ir personas mayores de 20 años, que es el patrón profético dado en las Sagradas Escrituras. O sea, en el remanente de Israel se alistaban personas para la guerra que fueran mayores de 20 años. Pero en la segunda resurrección resucitaron un poco de niños que están perdidos. Esos niños no están listos para la guerra. Un niño no se lleva a la guerra, un niño de 10 años, de 12, de 15, no se lleva a la guerra. Se necesita preparar a todos esos niños para que todos, absolutamente todos los impíos, estén altos para la guerra. Entonces, ¿qué significa eso? Que aproximadamente van a transcurrir 20 años, porque habrán unos niños muy pequeños, hasta que ellos completen la mayoría de edad, 20 años. Y con la mayoría de edad, 20 años, esas personas ya son altas para la guerra. O sea, ¿qué significa? Que va a haber un periodo de 20 años aproximadamente de preparación para la guerra. Oh, qué interesante. 20 años de preparación para la guerra. Y cuando transcurren esos 20 años de preparación para la guerra, entonces se han armado de pronto los aviones, las armas, los carros, los buques, los submarinos, bueno, todo lo que se va a utilizar, porque Satanás va a utilizar todo independientemente de lo que él tiene. Entonces todos los impíos están totalmente armados y ya no hay ningún niño, ya no existen niños, han crecido todos y tenemos un ejército ahora alto para la guerra. Hasta ahí, parte de pronto
del ejército de los impíos. Ahora miremos en el ejército de la Nueva Jerusalén. Cuando Yahshua llegó por segunda vez y produjo la primera resurrección, la de los justos, resucitaron un poco de niños pequeños que son salvos. Y cuando Yahshua baja por tercera vez, ya no hay niños. Esos niños crecieron durante el 7º milenio en el cielo. Crecieron. Y todos van a crecer esos niños a la estatura de Adán y las mujeres a la estatura de Eva. Interesante. Entonces cuando Yahshua baja por tercera vez ya no hay niños. Esos niños crecieron en el cielo. Por lo tanto el ejército de Yahshua también está listo y preparado para la batalla final del Armagedón. Entonces mire que los dos ejércitos, tanto el de Yahshua como el de Satanás, ya están listos en el 8º milenio. Y cada uno tiene un número significativo de individuos o de personas. Por decir algún ejemplo, para esa cantidad de millones de personas. Digamos que en el ejército de Yahshua HaMashiach hay 9.000 soldados. Esos 9.000 soldados representan los innumerables justos y ángeles que están ahí. Pero el ejército de Satanás también tiene 9.000 personas representados en los impíos y en los demonios. O sea, los ejércitos están igualitos. Hay dos ejércitos igualitos. En un ejército hay ángeles y hay seres humanos. En el otro ejército también hay ángeles y hay seres humanos. En un ejército hay ángeles y seres humanos con jerarquías altas. En el otro ejército también hay ángeles y seres humanos con jerarquías altas. O sea, todo está equilibrado. Llegó la hora, ahora sí, del conflicto final. Cuando ellos están listos, cuando Satanás ve que están listos, entonces versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hasta ahí. Primera parte. Cuando los ejércitos están listos de parte de Satanás y todos están altos para la guerra, ya no hay niños, Satanás los reúne nuevamente para darle unas instrucciones para avanzar. Y él da la orden de partida en los 4 puntos cardinales de la tierra. Oiga, qué curioso. Ahora sí miremos el monte de Megido, o la llanura de Megido, o esa palabra Armagedón. En la batalla primera parte, la batalla se libra en los puntos del oriente, en los diferentes lugares del mundo. Pero en la batalla final del Armagedón, la batalla se libra preciso donde las Sagradas Escrituras relatan que hubieron batallas y que ese lugar llamado Megido, o la llanura de Megido, es un lugar estratégico para la batalla. ¿Por qué? Porque es que la Nueva Jerusalén reposó en el oriente. Mire que en la batalla parcial del Armagedón tuvo que ver el punto cardinal oriente. Y en la batalla final, el oriente vuelve a tomar forma, pero ya en un lugar específico. No en los diferentes lugares del mundo, sino en un lugar específico en el mundo. Y el oriente es precisamente allá donde está la nación de Israel. Eso es oriente. Pero independientemente que la Jerusalén baja ahí, la Jerusalén abarca un espacio mucho más grande que Israel. Abarca inclusive parte de Arabia, de Irak, de Irán, de Jordania. En todo eso va a estar la Nueva Jerusalén. Y todo eso es oriente. Y en todo eso está la llanura de Megido. O sea que allí es el lugar estratégico para la batalla final. O sea, lo tenemos ya definido. O sea que la palabra Armagedón es un lugar literal, pero es un lugar también simbólico en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y simbólico, ¿por qué? Porque en la primera parte la palabra Armagedón fue en el oriente, en los diferentes lugares del mundo. Pero en la batalla final, el oriente ya es preciso la parte literal donde las Sagradas Escrituras dicen, y ahí se va a librar la batalla final del Armagedón. Es que interesante. Entonces Satanás
da otra conferencia y da la orden de partida. Y cuando él da la orden de partida salen de los 4 puntos cardinales, a donde, a la llanura de Megiddo, o al oriente, o al lugar donde está la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. Y cuando salen, imaginen que si hay millones y millones de impíos perdidos, pues si Zacarías 13:8 nos dice que 2/3 partes de la tierra se pierden, pues hay millones, y cuando ellos van avanzando con su armamento, sus carros, sus aviones, con todo lo que se necesita para la guerra, la tierra se estremece con el caminar de todos esos impíos. Tremendo. Ahora, que no sabemos cuánto tiempo se demoren de pronto de Colombia, de Estados Unidos, o de otros puntos, de por allá de Argentina o de Chile, en llegar allá al oriente, donde está la ciudad amada. No lo sabemos, pero se gasta su tiempo. Pero acá dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Rodearon la ciudad amada, o sea, llegaron. Cuando ellos están llegando, la Nueva Jerusalén tiene abiertas sus puertas, las 12 puertas. Y un ángel da aviso a Yahshua y le dicen que los Satanás y los impíos se acercan, y Yahshua da la orden de cerrar las puertas de la Nueva Jerusalén. Se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén porque la Nueva Jerusalén es una ciudad fortificada, como lo dice Apocalipsis 21 y 22, una ciudad amurallada. Entonces se cierran las puertas. Y cuando se cierran las puertas, entonces los impíos llegan y rodean la ciudad amada. Oh, importante, porque acá dicen, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bien, pero el escenario todavía, ya están listos para la batalla, o estamos en batalla, ya. Están los 2 ejércitos ahí listos, unos en la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, y otros rodeando la ciudad amada. O sea, a punto de invadir la ciudad amada, la tienen rodeada, o sea, ahí están los 2 ejércitos. Están los 2 ejércitos. Como están los 2 ejércitos, sucede un acontecimiento que debe suceder para todos los seres humanos, independientemente que se pierdan. Y es que las Sagradas Escrituras, Yahweh nos ha dado la oportunidad, nos creó a nosotros, pero independientemente de crearnos a nosotros, nos engrandeció con títulos honoríficos, como lo dice Isaías 1, versículos 2 al 6. Nos engrandeció y nos dio títulos honoríficos a cada uno de nosotros. Ay, interesante. Pero muchos se rebelaron. De pronto los títulos honoríficos lo hicieron tener soberbia, orgullo, vanagloria, prepotencia a unos, a los impíos. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que el plan de salvación es para todas las personas. Los impíos no se pueden excusar allí diciendo de que pronto ellos perdieron el cielo por culpa de la deidad. No, se les va a demostrar en la última parte que ellos perdieron el derecho al cielo por ellos mismos, de acuerdo a los registros que hay en el reino de los cielos de cada persona, de cada impío. En este caso que estamos hablando ya del 8º milenio, en la batalla final del Armagedón. Entonces las Sagradas Escrituras nos dicen que entre los títulos honoríficos el Señor nos nombra a nosotros como sacerdotes y reyes. A todos. O sea, en una sola palabra, en el ADN de nosotros quedó la impronta de que nosotros se nos colocó la parte de la victoria. Oye, o sea, somos victoriosos. Nosotros fuimos creados para alcanzar la victoria contra las entidades demoníacas. Por lo tanto, los que se perdieron fueron cobardes. No utilizaron las partes jerárquicas que el Señor nos ha dado a nosotros
para mantener en el camino de la obediencia y de la santidad, y entran al grupo de los cobardes, pero ellos tuvieron la oportunidad de estar en el grupo de los valientes. Vea, qué interesante es. Esa es una parte. Y en el grupo de los valientes, el Señor nos dio un título honorífico para que seamos reyes, porque de todo lo creado, Él nos colocó como administradores, como reyes de lo que tenemos. Oh. Pero independientemente de eso, nos colocó como sacerdotes. Y a esto es que quiero hacer énfasis en esta parte. Han transcurrido 20 años del octavo milenio y han rodeado la ciudad de los santos. Ahora, usted tiene que tener bien en claro cuánto es el tiempo del sacerdocio levítico. Tiene que aprender dos cosas. En la parte del sumo sacerdote es hasta que él muere y es reemplazado. Y en el caso de los sacerdotes, el tiempo de servicio es de 50 años. A los 50 años haga de cuenta que es pensionado. Él sale, deja de ejercer como sacerdote y lo reemplazan otros. O sea, el tiempo de servicio en la rama sacerdotal levítica es de 50 años. Y ahí se termina ese ministerio. Ahora, ese tiempo está colocado en cada uno de nosotros. Oiga, o sea, tenemos 20 años para la mayoría de edad y ser altos para la guerra, y 50 años para ejercer como sacerdotes, para un total de 70 años para que se cumpla el Salmo 90:10, donde los días de nuestra vida son 70 años. Oiga, qué interesante. 70 años. Y eso está impreso en el ADN de cada uno de nosotros, independientemente que unos hayan vivido menos o otros hayan vivido más. El patrón profético es de 70, dice que en los más robustos 80. Si alguien se pasó de esa otra parte, es una doble bendición, una triple bendición, haber vivido más de ese tiempo. Y estoy hablando desde la generación de David para nosotros, ¿sí? Y fue dada así, porque en la época antediluviana pues se vivían 800, 900 años. En esta parte de nosotros se determinó eso. Entonces, en esa parte tenemos un recorrido de 70 años que es una conexión de orden profético para el octavo milenio. Y en el octavo milenio entonces ya tenemos nosotros que la ciudad amada ha sido rodeada. Y como la ciudad amada ha sido rodeada, entonces debe empezar a correr el ministerio de los 50 años para todos los impíos porque no lo ejercieron. O sea, en otras palabras, no se comportaron como sacerdotes. Entonces ahora Yahshua le va a mostrar a través de los libros que ellos también tenían la oportunidad de ser salvos y de estar en el grupo de la Nueva Jerusalén como reyes y sacerdotes. Entonces, en lo más alto de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, aparece lo que está escrito en Apocalipsis 19, el trono blanco. Y en ese trono blanco aparece Yahshua HaMashiach para que se cumplan las últimas profecías de las Sagradas Escrituras, que una de ellas dice, todo ojo le verá. Pues déjeme decirle que en la segunda venida de Yahshua se cumplió eso parcialmente en los que estaban vivos, pero los que estuvieron muertos no vieron la segunda venida de Yahshua. Entonces, esa profecía fue parcial en la segunda venida. Pero en la tercera venida, o en el octavo milenio, la profecía ya es final, completa, total. ¿Por qué? Porque ya resucitaron todos los impíos y están todos reunidos allí alrededor de la Nueva Jerusalén. Están todos. Y todos los ojos ahorita contemplan a Yahshua HaMashiach que está en lo más alto de la ciudad. Y como esa ciudad, ustedes pueden verla en Apocalipsis 21 y 22, es una ciudad supremamente alta. Porque los impíos rodean también una gran extensión de tierra, pero de kilómetros. Entonces Yahshua tiene que estar en un lugar bien alto para que todos lo puedan ver. Por eso es que la ciudad de la Nueva Jerusalén es bastante alta.
haciendo una conversión de las medidas que dice Apocalipsis de la Nueva Jerusalén en su altura. Es una ciudad aproximadamente en medidas nuestras, haciendo de cuenta que se va a construir un edificio de 3 metros cada edificio de alto. Podríamos decir que es un edificio de 720,000 pisos. Oye, 720,000 pisos hacia arriba. Uy, eso es supremamente alto. Supremamente alto. Entonces todos los ojos están puestos en Yahshua HaMashiach ya para que se cumpla la profecía y todo ojo le verá. Pues todo ojo le está viendo. Esa es la parte final. Y ahí el patrón profético está pero preciso, completo, eficaz. Llegó el momento preciso donde todo ojo le verá. Y eso de que todo ojo le verá empieza a transcurrir en una especie como de película, pero se llama una especie de visión panorámica, porque todos, tanto los justos como los impíos, entran como en un patrón profético, en una visión profética, y pueden contemplar en visión profética, así como una visión panorámica ya, el transcurso de los 33 años y medio de Yahshua como humano. Y todos contemplan esa película. Los 33 años y medio de Yahshua como humano. A ver, pregunto, ¿que cuánto se demora la película? Interesante, ¿no? ¿Cuánto se demora la película? Fueron 33 años y medio de Yahshua y se van a aprender cosas que nunca supimos nosotros de la vida de Yahshua, y por eso allá en el Evangelio de Juan, en la última parte, se dice que si se hubieran escrito todas las cosas que hizo Yahshua, no cabrían los libros en el mundo de tantas maravillas que hizo Yahshua y que muchos de nosotros desconocemos. Pues déjeme decirle que en esa película de la vida de Yahshua se va a saber cosas extraordinarias, asombrosas, espectaculares, fuera de serie. Y se van a ver cosas que ojo no vio ni oído escuchó de la vida de Yahshua HaMashiach, que transcurrieron como en el anonimato. Y para eso es la vida de Yahshua. Haga de cuenta que esa película, esa visión panorámica, es la biografía de Yahshua HaMashiach real cuando él tomó la naturaleza humana aquí en el planeta Tierra por 33 años y medio. Todos los ojos contemplan allí eso. ¿Y qué enseña esto? Esto tiene enseñanzas importantes ya para nosotros, independientemente de las que no sabemos y vamos a aprender. Una de las enseñanzas es: todas las personas en este momento en el mundo entero tienen la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, de estudiarlas, de aprenderlas, de prepararnos a través de ellas. ¿Sí? Es el libro de instrucciones. Es el itinerario del plan de salvación con fechas de principio a fin. Y en este momento estamos en libertad religiosa, y en libertad religiosa todo mundo tiene la oportunidad de tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras en sus hogares. Ve qué interesante esto. Y como todo mundo tiene la oportunidad, hay muchos que tienen las Sagradas Escrituras, pero la tienen como un amuleto, como un talismán, las colocan allí, abren el Salmo 91 para que los proteja, pero no la leen. O muy de vez en cuando la leen, saben que es un libro sagrado, ¿sí? Pero no se preocupan por escudriñar, sacar un tiempo para leerlo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo dedica usted para leer las Sagradas Escrituras? ¿O no le queda tiempo? Pues todas las personas del mundo que no les quedan tiempo y que no les gusta la lectura, en la batalla final del Armagedón, allí en ese momento, cuando está transcurriendo la vida de Yahshua HaMashiach allá en visión panorámica, no hay otro trabajo sino solo leer. Mirar y leer, mirar y mirar y mirar cómo transcurre la vida de Yahshua allí mirando. Ahí ya no hay tiempo para otro trabajo. Todas las miradas están puestas en Yahshua HaMashiach día y noche,
allá mirando la vida de Yahshua Hamashia en sus 33 años y medio sin perder ningún detalle. En otras palabras, haga de cuenta que como que la persona entraron en una especie de un shot allí y quedaron como tiesos, mirando hacia arriba, mirando la película. Es que yo creo que no pueden mirar ni si para otro lado ni nada, sino están tan expectantes a esa película. ¿Sí ve? O sea que si usted no le gusta la lectura ahora, va a tener mucho tiempo para leer en el octavo milenio. Lo que usted no quiso leer en su vida, va a tener que leerlo en el octavo milenio. O sea, en otras palabras, quiéralo o no quiera leer, usted va a tener que leer. Y usted, si está en el grupo de los justos, será levantado para leer también, porque ahí están los justos. Y si está en el grupo de los impíos, pues se va a levantar o va a ser resucitado para leer también. Día y noche leyendo, viendo una película. Oh, interesante. Cuando transcurre esa película, los justos que están en la ciudad amada se quitan sus coronas, se arrodillan y confiesan que Yahshua Hamashia es justo. Y se cumple la segunda parte de la profecía, porque ahí mismo Satanás, los demonios y los impíos también se arrodillan para que se cumpla el patrón profético y toda rodilla se doblará delante de Yahshua Hamashia. ¡Qué importante! La siguiente parte de la profecía se está cumpliendo ahí. Toda rodilla se está doblando ante Yahshua Hamashia. Qué interesante. ¿Y qué confiesan? Que Yahshua Hamashia es justo. Para que se cumpla la tercera parte del patrón profético al final, donde toda boca confesará que Yahshua Hamashia es justo, es amor, es justicia. Entonces el patrón profético, digamos que queda completo con referencia a todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda boca confesará. Y cuando transcurre eso, entonces Satanás como que se levanta y los demonios se levantan y otra vez impulsa a los impíos para que se tomen la ciudad. Pero ya los impíos se han dado cuenta de que están excluidos de esa ciudad por culpa de Satanás y los demonios. Y se vuelve una especie de revuelta, un conflicto entre ellos mismos. Y cuando se vuelve ese conflicto, oiga, interesante esto. Cuando se vuelve ese conflicto, entonces se produce esto que dice aquí en el versículo 9, parte final. Y de Yahweh descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Perdón. ¿Cuánto tiempo han transcurrido allí? 20 años de preparación para la guerra, porque el número 20 es el año clave o el año ideal para llevar al hombre a la guerra. O sea, vamos en el año 7020. Y luego tenemos la vida de Yahshua Hamashia en visión panorámica, donde en ese momento se le va a demostrar a todos los justos que pudieron haber sido reyes y sacerdotes y que despreciaron esa oportunidad, y han transcurrido 50 años. Por lo tanto, vamos en el año 7070. 20 años para preparación para la guerra y 50 años de sacerdocio cumplidos ahí, 7070. Y cuando llega el año 7070, Satanás como que se levanta ahí de esa visión que se acaba de terminar. Y como se acaba de terminar esa visión, entonces Satanás da la orden, pero ya nadie le hace caso. Ha perdido todo poder y autoridad y se forma una revuelta entre ellos mismos. Cuando se forma esa revuelta, entonces llueve fuego y azufre del cielo sobre los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Y ese fuego y azufre comienza a consumir la tierra
el agua a Satanás, los demonios y a todos los impíos. Los empieza a consumir. Y déjeme mirarle, ojalá que mi Eloe me ayude a recordar un texto acá importantísimo. Quería ver si lo veo, el texto, para darles a ustedes cómo es que se van a consumir. Sí, gracias Padre Celestial que me recuerda. Zacarías 14, el verso 12. A veces se me van los textos, pero gracias a nuestro Eloe Melquisedec, que nos ayuda a decir, carambas, en tal libro se encuentra, aquí lo encontré rápido, gracias al Eterno. Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oye, este texto hace referencia al 8º milenio. ¡Oh, qué interesante! Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Déjenme mirarles para darles una idea más o menos de cómo es la destrucción o cómo van a ser consumidos Satanás, los demonios y los impíos. Y lo estoy mostrando con las sagradas escrituras, porque si no lo hiciera así, alguien dirá, oiga, qué imaginación que tiene este pastor. No, estoy mostrando con las sagradas escrituras. Cuando llueve fuego y azufre, o cuando cae fuego y azufre sobre Satanás, los demonios y los impíos, ellos empiezan a ser consumidos. Y van a empezar a ser consumidos de acuerdo a la sentencia que se les dio en el 7º milenio. ¿Por qué? Porque en el 7º milenio los justos son los que juzgarán a Satanás, los demonios y los impíos, y se les da una sentencia de acuerdo a los libros, a lo que está escrito en los libros. Entonces significa que en el 8º milenio Satanás, los demonios y todos los impíos ya tienen una sentencia para ser consumidos. Ya tiene sentencia. Y la sentencia máxima que hay allí, y que la tenemos nosotros ya acá y que la sabemos, es la de Satanás. Porque en Satanás se aplica la regla de oro. Y la regla de oro nos enseña que todo lo bueno que hagamos se nos paga a nosotros aquí en el planeta Tierra. Y se hacen tesoros en el reino de los cielos. Pero si se hace algo malo, también se paga aquí en la tierra y se acumulan tesoros en el reino de los cielos. Por eso están los libros, para pagarle a cada uno según lo que hizo en su propio cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, Yahweh va a pagar todo, todo. Las personas impías que hicieron cosas buenas se les pagaron. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y las cosas buenas que están registradas en el reino de los cielos sirven en el juicio para aminorar su castigo. Pero se le paga también. O sea, ¿qué se hace? En el cielo a esas personas impías se le borran las obras buenas. Y si la sentencia de él fue, por decir algo, 300 años, entonces le va a quedar en 200, porque con las obras buenas se le disminuye la sentencia o la condena. Pero se le pagó. Yahshua paga todo. Entonces aquí en el planeta Tierra, Adán vivió 930 años desde que él pecó. O sea, el tiempo que vivió Adán en el Edén no se cuenta, porque ese tiempo pertenece a la eternidad pasada, y ese tiempo de Adán en el Edén fueron 33 años y medio hasta que pecó. En el momento en que él peca, Satanás es el que lo hace pecar, Adán vive 930 años, Génesis 5. Y como Adán vive 930 años y muere, entonces esos 930 años son la sentencia para Satanás, lo cual significa que en el 8º milenio Satanás va a ser consumido en el transcurso de 930 años, porque la regla de oro se le devuelve a él. O sea que la sentencia que hay para Satanás es de 930 años, y 930 años es igual a 10 siglos. 930 años pertenecen a un milenio. Un milenio.
¿Y por qué hago estas aclaraciones? Porque ahorita tengo que darles la explicación del versículo 10. Entonces Satanás es el máximo en consumirse 930 años. Los otros sí no sabemos, pero sabemos las partes que le van a dar sentencias, o sea, cada uno tiene sentencia. Entonces, cuando llueve fuego y azufre, oiga, batalla final del Armagedón, octavo milenio, empieza a consumir a todos, a Satanás, los demonios y los impíos. ¿Y por dónde empieza a consumirlos? Por la planta de los pies. O sea que ese fuego empieza a comérsele los dedos de los pies, y la sensibilidad humana y nerviosa de la persona no desaparece. Siente ese dolor de estarse quemando y quisiera quemarse rápido. No puede porque hay una sentencia. Y así como hay una sentencia máxima, que es la de 930, hay una sentencia mínima, y está ahí en Apocalipsis 20:10, ahí está, la sentencia mínima, ahorita la vamos a ver. De las personas y los demonios empiezan a quemarse por la planta de los pies. Y lo último que se le quema a ellos, de acuerdo a la sentencia que le dieron en el séptimo milenio, son los ojos. Por eso es que Zacarías dice la cuenca de sus ojos. Porque los ojos van a estar mirando todas las oportunidades que le dio Yahshua HaMashiach de salvarse. Porque en el momento en que cae fuego y azufre, empiezan a ser consumidos ellos, se abren los libros, Apocalipsis 20, del 12 al 14. ¿Se abren cuáles libros? Los de los impíos. Porque a los impíos hay que demostrarles por qué son destruidos. Y para que aprendan. Entonces todo eso está registrado en los libros de cada uno de ellos. Entonces mire que la lectura sigue. La lectura sigue. Y en esa lectura que sigue, todas las personas, a pesar de que están consumiendo, están mirando su vida, su biografía, lo que vivieron. Y bien, todas las oportunidades que Yahshua HaMashiach les dio de arrepentirse, de convertirse, de salvarse, y que ellos despreciaron. Todos lo están viendo. Oye, interesante, todos lo están viendo. Y eso lo sigue consumiendo a medida que pasa la parte de su sentencia, lo sigue consumiendo. Y cuando ellos llegan aquí hasta la parte, oye, ya se le ha consumido todo esto y todavía están vivos. O sea, una persona 200, 300 años consumiéndose allí, con ese fuego que lo va consumiendo poco a poco. Eso es algo escalofriante, verlo así. Pero cuando usted lo ve dentro de la parte de la justicia del Señor, esto es algo insignificante. Se merecían más castigo. El Señor les haga de cuenta que les dio la sentencia mínima a cada uno, incluido Satanás. Satanás, que el autor del pecado, y ser consumido en 930 años en un milenio. Eso es muy poquito, muy poquitico castigo, una sentencia mínima para Satanás. O sea, viéndolo desde un punto más elevado. Oye, el Señor es justo en todo el sentido de la palabra y la acción. Y cuando ese fuego llega acá, por segunda vez, las personas confiesan con su propia boca que es justo ese castigo que están recibiendo, porque Yahshua les demostró a través de los libros todas las oportunidades que ellos despreciaron, y ellos mismos confiesan con su boca que es justo ese juicio, y están convencidos que merecen ser destruidos, no por culpa de Yahshua, sino por culpa de ellos mismos, que despreciaron todas las oportunidades de salvación que les brindó Yahshua HaMashiach y que ellos despreciaron. Ellos lo confiesan. Para que no quede ninguna duda, en el tercer cielo, en los innumerables mundos y en este planeta Tierra, de que Yahshua es justo. Y por eso toda boca va a confesar eso. Todas las personas se van a dar cuenta que se perdieron no por culpa de Yahshua, que ese fuego que lo está consumiendo no es por culpa de Yahshua, es por culpa de ellos mismos. Entonces la justicia de Yahshua HaMashiach queda satisfecha, o la justicia de la deidad queda satisfecha. Ahora miremos, teníamos 20 años, la edad para la guerra.
Tenemos 50 años, la edad del sacerdocio, y ahora tenemos 930 años en ser consumido Satanás, y eso es un milenio. Esa es la batalla final del Armagedón en 3 etapas. Interesante, bien interesante. Ahora parto a la parte final, porque es que muchas personas están confundidos en decir de pronto la especulación de que va a llover fuego y azufre y que eso es un infierno interminable. Sí, la palabra infierno de pronto cabe allí en el 8º milenio, porque esto es un infierno. A los impíos eso es un infierno. Pero no es un infierno que arda eternamente, no señor. Es un infierno que tiene una fecha establecida para finalizar el pecado. Y la fecha establecida para finalizar el pecado es un milenio. O sea, el Señor en un milenio va a acabar el pecado. Y déjame mostrarle de pronto algunos textos que el Señor me ayude a acordar también. Otro texto. Creo que también se encuentra allí en Zacarías. Un texto se encuentra en Malaquías. Gracias, Padre Celestial. Un texto se encuentra en Malaquías 4, versículo 1, que hace referencia a un milenio. Y ese milenio que hace referencia al 8º, mírelo. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente, un día de 1000 años, un día ardiente. ¿Y por qué ardiente? Porque en ese día de 1000 años, 8º milenio, llueve fuego y azufre. Entonces se convierte en ¿qué? Un día ardiente, un milenio ardiente, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Van a ser consumidos en ese milenio que arde con fuego y azufre. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Raíz Satanás y rama todo el resto de impíos. Entonces mire que esto está muy claro aquí en las Sagradas Escrituras, mostrándome el 8º milenio y cómo es la destrucción y cómo van a ser consumidas las personas también, independientemente de Apocalipsis 20. Y si usted va más atrasito en Zacarías 14, versículo 1, dice: He aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 6. Y acontecerá que en ese día, 8º milenio, no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 11. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, la nueva Jerusalén. Y ahí es donde tenemos el versículo 12, que ya lo había leído. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Oiga, esto es claro. Muchas personas dicen: no, es que yo no encuentro el 8º milenio en las Sagradas Escrituras. Claro, es que hay que aprender a hacer las conexiones correctas en ese momento. Y aquí tenemos nosotros algo importante: el Armagedón, batalla final o parte 2, que es esta conferencia que tenemos, conferencia número 91, que sería importante de pronto que usted volviera y la repasara y vuelva a repasar los textos bíblicos y a ponerlos en el contexto o en el orden o en el cronograma profético del itinerario de salvación. Ahora sí voy al versículo 10 a ver cómo nos va, ya con todo lo que he mencionado. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a resolver esa última parte: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Van a ser atormentados de acuerdo a la sentencia que se les dio a ellos. ¿Sí ve? Día y noche. Y ahí dice, por los siglos de los siglos. Daría a entender que sería eternamente, y no.
Porque el contexto de Apocalipsis 20 está dentro de un milenio, el octavo milenio. Entonces yo tengo que mirar en el octavo milenio cuántos siglos hay. Si un siglo es de 100 años, entonces el octavo milenio tiene 10 siglos. O sea, el texto me está diciendo que las personas van a ser atormentadas por los siglos. Siglos es plural, siglos, por los siglos de los siglos. ¿En qué contexto está hablando? En el contexto del octavo milenio. El octavo milenio tiene 10 siglos. Entonces me está diciendo la sentencia mínima y la máxima, porque dice por los siglos es plural, y plural ya es para dos. O sea, significa que la sentencia mínima que se le va a dar a los impíos es de 2 siglos, y la sentencia máxima es de 10 siglos. Por eso Satanás, que tiene una sentencia de 930 años, entonces es la máxima, y la mínima 2 siglos. Por eso el texto dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, en el contexto del octavo milenio. O sea que la sentencia mínima es de 2 siglos. Interesante. Entonces cuando transcurren esos, por los siglos de los siglos, el octavo milenio, o ese milenio, entonces el fuego cesa, para. ¿Por qué? Porque el fuego ya consumió al último. ¿Quién es el último? Satanás. O sea, 930 años pasó Satanás consumiéndose hasta que desapareció. En el momento en que Satanás desaparece, el fuego cesa, para. Ahora le pregunto, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo se encuentra la tierra cuando el fuego cesa? Pues el fuego se ha encargado de purificar la tierra hasta el núcleo de la tierra, destruir el pecado y destruir la tierra. La maldición del pecado ha finalizado. Y déjeme mencionarle un dato importantísimo. De pronto usted podrá conectarlo con las fiestas de Yahweh. El fuego y azufre que empieza a consumir a Satanás, los demonios y los impíos, comienza el 14 de Nisan del año 7070. Y alguno de ustedes me dirá, ¿y por qué usted se sabe esa fecha? Pues le estoy mencionando a ustedes. Mire la fiesta de Pesach y haga las conexiones correspondientes del día 14 de Nisan desde el cielo hasta que Yahshua murió. Y el fuego cesa el 14 de Nisan del año 7999, ahí cesa. O en otras palabras, el 14 de Nisan del año 7999, Satanás acaba de ser consumido totalmente. Entonces el fuego cesa. Cuando el fuego cesa, toda la tierra es un lago ardiente, como dice Apocalipsis, toda la tierra, porque el fuego se encargó de que las montañas ardiendo se vayan deshaciendo. La tierra ardiendo se va deshaciendo también. Y se mezcla todo eso con el agua y todo eso se forma como si fuera una lava hirviente de un volcán. Entonces toda la tierra es un lago ardiente de candela, de fuego, donde se están consumiendo Satanás, los demonios, los impíos, y a eso es lo que se le llama, o eso es lo que realmente sería el infierno. Interesante. Pero el infierno no es que va a arder eternamente, no señor. Arde por los siglos de los siglos. ¿Qué es los siglos de los siglos? El octavo milenio. Entonces está claro. Entonces el Señor está diciendo, se están destruyendo las personas de acuerdo a las sentencias que se le dieron de 2 siglos en adelante hasta el final. Entonces él, en vez de decirlo de esa manera, lo dice, van a ser consumidos por los siglos de los siglos. Referencia al octavo milenio, y finalizó. Cuando finaliza eso, transcurren 6 meses y 1 semana, que es un patrón de orden profético también. ¿Y por qué un patrón de orden profético? Porque el verdadero calendario de la eternidad y el calendario del santuario comienzan y finalizan en Tirri. Y mire que Satanás
ha sido consumido en Nisan. De Nisan a Tirri hay 6 meses y una semana para completar el ciclo completo del calendario celestial. Interesante. También he tenido unas conferencias sobre el 6 meses y una semana. Entonces allí, para completar ese tiempo, por 6 meses y una semana, la tierra comienza a enfriarse de toda esa candela que hay, de todo ese lago de fuego. Y cuando la tierra comienza a enfriarse y ya el fuego desapareció totalmente, en la tierra no quedan sino solo cenizas. Solo cenizas. Solamente allí, donde está la Nueva Jerusalén, es un lugar intocable donde el fuego no tiene nada, no puede hacer nada ya, porque ahí está Yahshua HaMashiach. Pero el resto de todo el planeta Tierra, todo es cenizas. El fuego y azufre convirtió este planeta ¿en qué? En cenizas. Hay solo cenizas. Y el 21 de Tirri del año 7999, ese es el último día del 8º milenio. Ese día finaliza el plan de salvación. Escuchen eso muy bien. Ese día se cumplen los 8000 años del plan de salvación. Ese día se cumplen los 8 milenios del plan de salvación. Y el número 8 es el número de la victoria, lo cual cada uno de nosotros ya conocemos en otros artículos y conferencias que he dado, que el número 8 está relacionado con los comienzos y con el fin. ¿Cómo así que con los comienzos del fin? Pues ahí tenemos el fin de ¿qué? Del pecado. Y por eso el 8º milenio está conectado con la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot era de 7 días, pero se clausuraba el día 8º. Y entonces tenemos nosotros el 8º milenio, que es la clausura del plan de salvación, o el fin del plan de salvación. Y finaliza ese ciclo de milenios, o esos 8 milenios finalizan ahí. Y un día después entramos al primer día de la eternidad futura. Oiga, y para que lo entendamos nosotros, se lo voy a decir de esta manera en fecha calendario. El siguiente día es 22 de Tirri. ¿Y usted sabe qué ocurrió el 22 de Tirri? El 22 de Tirri comenzó la creación en el planeta Tierra, ya de Génesis 1 y 2, capítulo 1 y 2. Y en la 4ª semana del mes de Tirri, ¿sí?, del año 68 de la eternidad pasada, se comenzó la creación del planeta Tierra, un 22 de Tirri, y se finalizó el 28 de Tirri, que fue un Shabbat. Se comenzó, ¿cuándo? El primer día de la semana. El 22 es primer día de la semana, primer día de la 4ª semana del mes de Tirri. Oiga, interesante que mucha gente que no sabe conectar esto. Entonces, finalizando el 8º milenio finaliza el 21 de Tirri. Oye, interesante, el 8º milenio finaliza el 21 de Tirri, el año 7999, y ahí se han cumplido 8000 años, 8 milenios del plan de salvación. Finalizó, ese tiempo finalizó. Ahora vamos a entrar a la eternidad futura, y el primer día, 22 de Tirri, del primer ciclo de milenios en la eternidad futura. Oye, así es que se cuenta el tiempo ya para la eternidad futura, ya lo sabemos. Primer ciclo de milenios de la eternidad futura. Oye, importante. Ciclo de milenios. El plan de salvación, ahí no se cuenta. El plan de salvación fue una figura, una sombra para contar el tiempo en la eternidad futura. Entonces, el día 22 de la eternidad futura, Yahshua HaMashiach comienza a crear cielos nuevos y tierra nueva como fue al principio. O sea, igual como cuando comenzó a crear en este planeta Tierra, del 22 al 28. O sea, del 22 al 28, esta tierra será renovada, recreada nuevamente, sin pecado. Oye, interesante. Ya estamos en la eternidad futura. Y eso sería para otra conferencia más adelante, porque aquí hago referencia solamente a la parte del Armagedón final. Espero que haya sido claro esa parte del Armagedón final. Si hay alguna inquietud, alguna duda, pues bueno,
escríbame por el WhatsApp. El WhatsApp mío es el de este celular que tengo acá. Tengo otro WhatsApp también, pero lo tengo complicado, no lo he podido arreglar todavía. Mientras tanto me pueden escribir por este lado. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar pendientes de las conferencias que doy a través del Face. Espero que ustedes me ayuden a compartir todas estas conferencias a sus familias, amigos, a los perfiles, grupos. No les dé miedo. Van a recibir persecución de parte de pronto de sus mismos amigos, familiares y hermanos en la fe. No interesa. No interesa. Nosotros hacemos bien en obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Por lo tanto, ayúdenme a compartir, no coman solos. Este alimento, aunque ha sido un alimento sólido, nos ha beneficiado a nosotros, hemos estado contentos, seguimos con hambre y con sed de seguir aprendiendo más de la deidad, pero démoslo a conocer al mundo entero también. Ayúdenme, sea usted en este momento un misionero voluntario en el mundo entero a través de todas estas aplicaciones. Yo acá en este momento no puedo, no sé si alguno de ustedes me ayuda, ¿sí ve? Para ponerlo por Instagram y por TikTok y por algún otro lado. Eso no lo sé, hasta ahorita estoy en una cosa nueva acá por estas partes del Face que me enseñaron y lo estoy haciendo, ¿sí? Digamos que yo soy muy novato en esas otras partes. Si usted me ayuda, por favor comuníquese conmigo. Voy a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por el alimento espiritual, ese alimento sólido que nos fortifica y nos da más hambre y sed de aprender de ti. Queremos saturarnos de tu conocimiento. Muchas gracias por asistirnos, por abrir nuestra mente, por darnos sabiduría, Padre Celestial. Permita que estamos viviendo tiempos peligrosos y estamos en tiempos de guerra y queremos nosotros seguir saturándonos de santidad, de pureza, de perfección. Queremos estar en el grupo de victoriosos que heredarán el reino de los cielos. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, no los tenga en cuenta y ayúdanos a que nuestros nombres sean confirmados en el libro de la vida del Cordero. Que lo que nos haga falta, nuestro Elohe Malquisedec nos lo complete y que al presentarnos delante de ti, tú nos aceptes como hijos e hijas amados. Muchas gracias. Estamos en una guerra desigual, pero todo lo podemos en Yahshua HaMashiach, quien nos fortalece. Nos retiramos en este momento de esta conferencia y esperamos que en el día de mañana tú nos sigas regalando la vida para seguir aprendiendo más. Gracias por alimentar nuestras almas, espíritus y cuerpos. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh HaMashiach. Amén. Amén. Shalom Ubrajó a cada uno de mis hermanos así. Un abrazo así a la distancia, allá en los lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Los espero mañana para una nueva conferencia. La bendición del Eterno esté y repose en cada uno de ustedes. Shalom Ubrajot. El Eterno me les bendiga.